Muy buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy les voy a enviar una orientación sobre cómo realizar la actividad número 2 de este tercer periodo, ya que pues en general se han dado las instrucciones de las 5 actividades. Vamos a retomar este, que es donde veo que de pronto han tenido mayor dificultad. Entonces vamos a mirar el tema de semejanza y congruencia de triángulos, y dentro de esto vamos a mirar la actividad número 2. Corresponde, por ejemplo, a este punto 1, dice: determine qué criterio permite explicar la semejanza entre cada par de triángulos. Y aquí tenemos la figura A, que es donde aparecen dos triángulos. Y entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí el criterio que se utiliza es el criterio LLL, es decir, lado, lado, lado. ¿Por qué ese criterio? Porque se dice que es el criterio lado, 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 porque se ven bien. Este lado debe ser proporcional a este, así como este debe ser a este, como este es a este. Es decir, van a establecer la proporción de que 4 es a 2, como 5 es a 2,5 y como 6 es a 3. Como ustedes se pueden dar cuenta, hacen las divisiones de cada uno y esto me da 2. Por lo tanto, el criterio que se utiliza es LLL, porque establecemos la proporción entre todos sus lados. Con respecto a este segundo punto, el punto B, entonces miramos que este lado es proporcional a este lado y este lado es proporcional a este lado. Además de eso, este ángulo es igual a este. Por lo tanto, el criterio que utilizamos aquí es el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Observen bien, 12 es a 16, como 6 es a 8. Y esto me da 3 cuartos o 0,75. Además de eso, este ángulo es igual a este. Por eso el criterio es lado, ángulo, lado. Ahora miremos el segundo punto, donde nos dicen que si este par de triángulos DCE y ACB son semejantes, vamos a hallar los valores de X y de Y. Entonces, como estos triángulos son semejantes, deben cumplirse las siguientes relaciones, las siguientes proporciones. Entonces, digamos, vamos a tomar el triángulo grandote con respecto al triángulo pequeño. Entonces decimos, el lado grande del triángulo grande, que es 24, es al lado grande del triángulo pequeño, como el lado mediano del triángulo grande es al lado mediano del triángulo pequeño, como el lado pequeño del triángulo grande es al lado pequeño del triángulo pequeño. Establecemos estas proporciones. Como necesitamos hallar el valor de X, simplemente para hallar X pues tomamos estos dos. Entonces decimos que 18 es a X, como 9 es a 6. Como tenemos esta una proporción, entonces utilizamos el teorema fundamental de las proporciones, que dice que el extremo por extremo es igual a medio por medio. Por lo tanto dice que 9x va a ser igual a 18 por 6 y x sería igual a 18 por 6 sobre 9. Realizan la operación y aquí le da el valor de x. Por otra parte, tomamos este con este y entonces decimos 24 es a y, como 9 es a 6. Nuevamente utilizamos la propiedad fundamental de las proporciones, que nos dice que 9 por y, o sea, este por este, es igual a este por este, o sea, 24 por 6. Por lo tanto, y es igual a 24 por 6 sobre 9. Aquí realizan esta operación y la dividen entre 9 y aquí le da un valor. El punto 3 nos dice: identifica si las parejas de triángulos son congruentes, escribe cuál de los criterios te permite comprobar. Entonces, digamos, para la figura, la figura A, que observamos ahí,
Entonces vemos que el triángulo, vamos a determinar si las parejas de triángulos son congruentes. Entonces vemos ahí que aquí aparece, por ejemplo, que este ángulo M, este triángulo es igual al ángulo R del otro, o sea, el ángulo M es igual o congruente al ángulo R, ¿cierto? Tenemos que el lado MN es congruente con el lado QR y tenemos que el ángulo N del triángulo MPN es congruente o igual con el ángulo Q. Entonces, como se dan en todos estos casos, si ustedes observan bien, el criterio es ángulo, lado, ángulo. O sea, por el criterio ángulo, lado, ángulo, decimos que los triángulos, el triángulo MPN es congruente con el triángulo PSQ. Ok, ahora miremos el B. El B, miremos que en este caso, fíjense, este lado es congruente con este lado, ¿cierto? Este lado es congruente con este, y además el ángulo U es igual al ángulo X, entonces podemos decir que BU es congruente con YX, TU es congruente con WX y el ángulo U es igual o congruente con el ángulo X. Por lo tanto, ¿por qué criterio utilizamos aquí? Lado, ángulo, lado. Por el criterio lado, ángulo, lado, decimos que los triángulos, ya que el triángulo BUT es congruente con el triángulo YXW. Listo, entonces ahora vamos a borrar aquí. Miremos ahora el punto C, donde aparecen los triángulos P, M, N y el triángulo SRQ. Vamos a mirar si ese par de triángulos son congruentes. Entonces miremos el punto C, observemos aquí que este lado es congruente con este lado, este es congruente con este y este es congruente con este, porque así nos dice la figura. Fíjense que aquí aparece una rayita, aquí aparecen dos rayitas, aquí aparecen tres rayitas, ¿okay? Que nos dicen que los lados respectivos son congruentes. Por ejemplo, ¿qué decimos aquí? Que PM es congruente con SR, PN es congruente con SQ, y además de eso, MN es congruente con MN es congruente con SR, PM es congruente, aquí es con QR, y corrijan eso, es con QR, que aparecen tres rayitas aquí, tres rayitas acá. Por lo tanto, los triángulos PNM, el triángulo PNM es congruente al triángulo SRQ. ¿Por qué criterio? Por el criterio lado, 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 porque estamos comparando los lados correspondientes. Respecto al D, entonces observen bien que KH, esto es congruente
un HS. Además, digamos que el ángulo H para ambos es el mismo, ¿sí? Y fuera de eso tenemos que este lado que está aquí, estos ángulos son iguales. Y estos lados corresponden a, digamos, es la misma dimensión tanto para el triángulo KHO como el triángulo SHO, ¿cierto? O sea que tenemos este lado común, o H también es un lado común. Por lo tanto, según el criterio LAL también, los triángulos K o el triángulo KHO es congruente con el triángulo SHO. Aquí el criterio LAL, el criterio LLL, y este sería el criterio ALA, y para este sería el criterio LAL. Por último, nos dice aquí que debemos hallar el valor de X. Aquí nos dicen que hallar el valor de Y, pero aquí no aparece, entonces obviar ese valor de Y. Entonces, como estos triángulos son congruentes, el triángulo ACB es congruente al triángulo FDE, entonces debe cumplirse que esta dimensión 8x tiene que ser igual a 3x más 10, porque recuerden que triángulos congruentes son aquellos que los lados correspondientes son iguales, o que las relaciones entre los lados correspondientes es igual a 1, que es lo mismo. Entonces aquí decimos que 8x es igual a 3x más 10. Como esto es una ecuación, entonces resolvemos. 8x menos 3x, este está sumando, pasa a este lado a restar, y esto es igual a 10. Aquí 8x más 3 menos 3x daría 5x es igual a 10. Ahora este que está multiplicando lo pasamos a dividir y queda 10 sobre 5. Realizan esta división y eso me da el valor de x. X es igual a la división esta. Y listo, eso es todo. Entonces, estimados estudiantes, aquí en la clase anterior, o digamos de este mismo tema, les envié con una diapositiva. En esta oportunidad les envío este video para que refuercen eso y puedan realizar esta actividad de la mejor manera posible. Entonces, no siendo más, les deseo un feliz día y de alguna forma estaremos pendientes en esta hora de asesoría para aclarar dudas con respecto a cualquiera de los temas que hemos tratado, de las actividades que hemos tratado, de las 5 actividades que hemos tratado de este tercer periodo. Un abrazo para todos y mil gracias.